capítulo 15 de Mateo, versículo 23 al 25. Si lo encontró, nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Y queremos saludar también a nuestros amigos que nos ven a través de la señal en el nombre del Señor. Que sean bendecidos desde acá, desde San Bernardo, Santiago de Chile. Les amamos y les saludamos con un fuerte abrazo. Amén, ¿lo encontró? Podemos leer la palabra del Señor. Entonces dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Amén. Tome asiento en el nombre del Señor. El título de este mensaje es Cuando Dios guarda silencio. Y cuando nosotros podemos hablar de que tenemos a un Dios grande, ¿cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos tienen a un Dios poderoso? A un Dios que no ha perdido ninguna batalla. A un Dios que aún, dice su palabra, permanece fiel aunque usted y yo sigamos siendo infieles. Pocos infieles. Dice la palabra que aunque nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Un Dios grande, un Dios poderoso, el gran yo soy. Amén, todopoderoso, un Dios soberano que está en todo lugar, un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, que lo sabe y lo conoce todo. ¿Cuántos conocen a ese Dios grande y poderoso? Ahora nos llama la atención esta palabra y este pasaje específicamente porque aquí Jesucristo, encarnado Dios en su Hijo, dice la palabra del Señor que guardó silencio y que no puso atención al clamor de una mujer. Y la Biblia, haciendo mención a lo que podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, o más antes de la creación de todo lo que Dios creó, nos podemos dar cuenta que Dios muchas veces, hermanos amados, Él guardó silencio. Entonces los discípulos se desesperaban. Entonces esta mujer se desesperaba. Pero la palabra del Señor nos dice que siempre, en algún momento de la historia, Dios guardó silencio. Y si Dios guarda silencio, es porque algo grande Dios va a hacer. Ejemplo, en el diluvio, ¿sabe? La palabra del Señor dice que este diluvio, la noche, o sea, la lluvia no cesó en 40 días. Dice la palabra que llovía noche y día. Pero desde cuando Noé entró al arca hasta cuando Noé salió del arca, transcurrieron alrededor de 370 días. O sea, más de un año en donde Noé tenía a un Dios que estaba en silencio. ¿Escuchó bien? 370 días que Noé tenía a un Dios grande, a un Dios que le había dado una orden, pero ese Dios permanecía en silencio. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino que Noé pensaba que a los 40 días, cuando el agua cesó, ya era tiempo de poder ponerse en un lugar y poder abrirle el arca y salir los animales y poder seguir multiplicando la especie que Dios había restaurado. Pero no era en el tiempo de Noé, no era en el tiempo de su familia, sino que Dios es el Dios de los tiempos. Y aquí es donde quiero hablarles en esta noche. Porque aquí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Es aquí en esta palabra donde nosotros muchas veces tiramos la toalla. Porque no sé si sabe usted, pero cuando los boxeadores están dándose para allá y para acá y el entrenador tira la toalla, eso quiere decir que el que está peleando arriba, que es parte de su equipo, se rinde. Por consecuencia, su adversario gana la pelea.
Y muchas veces nosotros como cristianos estamos con la toalla en la mano a punto de lanzarla, a punto de darnos por vencidos, a punto de creer que ya la batalla el enemigo nos ha ganado. Pero bendito sea el Señor, porque dice la Biblia que lo primero que tenemos que entender que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, que Él tiene todo bajo control. Yo no sé si usted entendió eso. Dios tiene el control de tu vida. Dios está en control de tu familia. Dios está en control de tus finanzas. Y aquí la Biblia les dejó claro a Noé que él estaba en control de todas las cosas. Porque cuando llegó el día 370, Noé bajaron las parejas de cada animal y pudo perpetuarse el linaje del pueblo que Dios había creado. Amén. La Biblia nos habla también de otro ejemplo en donde Dios guardó silencio. La Biblia nos habla de su pueblo Israel, pueblo escogido por Dios, pueblo guerrero, un pueblo amado por Dios, un pueblo creado por Dios. Pero dice la Biblia que ellos estuvieron en esclavitud. Estuvieron en servidumbre por alrededor de aproximadamente 400 años, según algunos teólogos. Algunos dicen un poco más, otros un poco menos. Pero usted tiene que entender algo. El pueblo de Dios, diga conmigo, pueblo de Dios. Diga, yo soy parte del pueblo de Dios. Porque cuando nosotros somos parte del pueblo de Dios, entendemos que pueden ser 1, 2, 3 años de prueba, pero sabemos que desde ahí Dios nos va a levantar. Aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo esclavo por 400 años llorando en servidumbre. ¿Sabe lo que significa 400 años? Significan generaciones que no vieron a Dios moverse. Significan hijos que no vieron lo que le contó su abuelo, que Dios le había sacado con mano poderosa, que no habían visto que Dios había usado a los que perpetuaron las generaciones bendecidas, como Abraham, y le contaban todas las historias de Abraham y aún todas las historias de Noé, pero ellos no habían experimentado el poder de Dios porque Dios estaba en silencio con su pueblo. Porque Dios quería enseñarle algo a este pueblo. Porque Dios quería revelarle algo a este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el tiempo de la prueba para el pueblo de Israel se terminó. Cuando Dios dice que levanta a Moisés como el libertador de ese pueblo. Y pudieron salir con mano poderosa al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y pudieron ser libres de la esclavitud. 400 años que Dios estuvo en silencio. ¿Cuánto tiempo, dice el Señor, llevas esperando una respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo estás llorando por alguien? ¿Cuánto tiempo estás sufriendo por una respuesta por tu familia, por tu esposo, por tus hijos? Y aún puedes ver la mano de Dios en algunas áreas, pero en otras sientes que Dios está en silencio. La Biblia también nos habla de un hombre llamado Job, en donde dice la palabra que este hombre pasó un tiempo en donde vio la mano del Señor por todos lugares, en donde veía que sus hijos eran bendecidos, en donde veía que sus riquezas eran multiplicadas por ser un hombre temeroso de Dios. Pero de pronto dice la palabra del Señor que lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió todo por causa de que era un hombre que tenía el temor de Dios en su vida. La prueba de Job fue tremenda, fue triste, pero ¿sabe cuánto duró esa prueba? Dicen los teólogos que duró alrededor de 1 año la prueba. Hay algunos que suman un poco más de años, pero los grandes teólogos que más llegan a acuerdo son los que dicen que duró la prueba de Job solo algunos meses, que no alcanzó a llegar a 1 año esa prueba. Y a veces pensamos nosotros que Job estuvo como 10 años en prueba y no fue así. Dios estuvo en silencio para Job durante alrededor de 1 año.
en donde Job no veía nada, en donde Job solo veía adversidad, en donde Job solo veía que el enemigo estaba atacando su vida, aún hasta la de él con enfermedad. Pero ¿sabe la diferencia de Job? Que Job entendía que Dios algo grande estaba preparando para su vida. Esto es poderoso, porque sabe que Job permaneció fiel. Job en ningún momento decayó en su fe. Job lo que decía cuando perdía algo: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, esta es la clave para entender que Dios tiene algo grande para tu vida. Cuando tú pierdes algo y tú le dices: gracias Dios, porque tengo que perder en el reino para ganar. Porque es necesario perder para avanzar. Porque es necesario perder para recibir algo mayor de parte de Dios para mi vida. Y a nosotros no nos gusta perder. ¿O le gusta perder? A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta perder aquí? ¿Quién cuando juega algún deporte o algo? No, tranquilo, yo si pierdo quedo feliz. Nadie, a nadie le gusta perder. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón tenemos ese deseo de ser siempre ganadores, siempre avanzar en el reino. Y Job lo tenía claro. Pregúntele al que está a su lado: ¿tienes claro el trato que Dios tiene contigo? ¿Estás glorificando a Dios en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la adversidad? ¿Estás glorificando a Dios como lo hizo Job? Porque Dios estaba en silencio, pero Job sabía por qué Dios estaba en silencio. Job tenía claro por qué Dios estaba en silencio. Usted sabe lo que pasó con Job después que se acabó su prueba. Fue más bendecido, fue doblemente bendecido. Y usted tiene que entender eso, que los silencios de Dios son porque Dios tiene algo mayor para nosotros. Así que en medio de tu silencio, alaba a Dios. Como dice una canción de mi hermana Gladys Muñoz: si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás pasando crisis, alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último silencio de Dios para entrar al mensaje a modo de introducción fue cuando no se escucharon más profetas en la palabra del Señor. Búsqueme, por favor, Malaquías capítulo 4, versículo 6, rápidamente. 400 años literalmente de silencio. Entre Malaquías, que fue el último profeta menor del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el evangelio primero del Nuevo Testamento. Usted sabe que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y entre esos dos pactos hubo un tiempo de silencio de 400 años. Y en ese tiempo de 400 años no hubieron profetas que hablaran de parte del Señor. Pero Malaquías, el versículo 6, mire lo que dice. Capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que el profeta Malaquías estaba hablando y estaba revelando al pueblo de Israel era que volvería en los últimos tiempos el corazón de los hijos, se volvería el corazón de los padres. Eso nos habla de una relación. O sea, iba a haber un tiempo de silencio, pero Dios Padre Todopoderoso, en ese tiempo de 400 años de silencio, estaba preparando a alguien que iba a venir e iba a volver el corazón de los hijos hacia el corazón del Padre. Él iba a ser el puente que Dios estaba preparando para que el pueblo fuera bendecido, para que su vida fuera bendecido. Y no tan solo el pueblo de Israel fuera bendecido, sino que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas.
O sea, esos 400 años de silencio fueron tristes. Fueron tristes. Imagínense para alguien no escuchar la palabra de Dios. Imagínense lo que significaba para el pueblo de Israel, que era un pueblo fundamentado en la palabra del Señor, no escuchar ningún profeta. Imagínense lo que significaría su vida sin oír la palabra del Señor. Por un año, por 2 años, terminaríamos frío, terminaríamos congelados, terminaríamos apartándonos de Dios, porque usted y yo necesitamos este alimento que viene del cielo. Necesitamos oír la palabra del Señor. Amén. Y esos 400 años de silencio eran porque Jesucristo estaba preparando salir de su trono de gloria para bajar a esta tierra y volver. Y dice la palabra que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. Denle un aplauso a Dios. Ahí estabas tú, hermano. Ahí estaba yo. 400 años de silencio significaban que iba a venir Dios mismo, hecho carne, a sufrir, a llorar, a ser clavado en el madero de la cruz por amor a nosotros. En resumen, los silencios de Dios, cuando estamos en su voluntad, cuando nos tomamos del Señor, esos silencios resultan en algo grande para nosotros. ¿Cuántos están viendo que Dios se está moviendo en su vida? A ver, levanten los que están viendo que Dios se está moviendo en su vida. Eso significa que los que no están viendo a Dios moverse en su vida es porque Dios está en silencio. Y si Dios está en silencio, tómate más fuerte del Señor. Abraza con más fuerzas al Señor, porque mientras la prueba es más grande, tu victoria será mayor. La gloria que vendrá sobre ti será mayor. Pero resiste. No tires la toalla como esta gran mujer que no tiró la toalla, sino que dice la palabra del Señor que ese clamor que esta mujer tenía delante de Jesús, ella no era israelita, ella no pertenecía al pueblo judío, pero que su oración comenzó a meter ruido en medio de los discípulos. Y los discípulos le dijeron a Jesús: despide a esta mujer que está gritando, que está dando voces. Y Jesús seguía caminando, y Jesús seguía caminando, y esta mujer seguía insistiendo, esta mujer seguía avanzando en fe. Qué tremendo, hermano. Las mujeres tienen una característica que los hombres no tienen. ¿Sabe cuál es? Perseverancia, insistencia. Los hombres por esencia somos diferentes. Vamos y pensamos que a la primera, y si no lo resultó a la primera, nos damos por vencido. Tenemos que tener ese espíritu de perseverancia, porque a lo mejor usted no lo tiene, pero la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y esta mujer, dice la palabra, que clamaba. No era nada fácil comprender en momentos como este el silencio de Dios, pues ella clamaba con mucha intensidad e insistencia. Su crisis estaba apremiándole, su hija estaba grave y cada vez empeoraba. O sea, no era fácil para ella, porque su hija no es que estaba enferma de una enfermedad X y estaba en una cama, no, su hija cada vez estaba peor. O sea, las pruebas cada vez de esta mujer se acrecentaba. Bendito sea el Señor. Pero cuando levantamos nuestro clamor a Dios y la situación es grave, es normal esperar una respuesta del Señor. Pero a veces Él guarda silencio, porque esta mujer había escuchado que Jesús había atendido la oración, el clamor. Por eso es que fue donde Jesús por una respuesta. Por eso es que insistió Jesús con una respuesta. Ella había oído que Jesús respondía, pero no le respondió. Jesús se quedó en silencio. Jesús se quedó callado, hermanos. Amén. Y ella dijo: ¿será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me ama? ¿Me estará castigando? Amén. Es lo que a veces nos preguntamos nosotros. En medio de la prueba, de la adversidad, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que me está castigando por algún pecado?
¿Qué pasará con Dios si nos preguntamos? Y en vez de poner oído a Dios que te dice, sigue adelante, persevera porque yo estoy contigo, empezamos a escuchar voces del enemigo que nos dicen, no, ya Dios no te escucha, ya no oran por ti, ya tu pastor no te llama, ya tu iglesia no ora por ti. ¿Sabes? No importa que el pastor no te ame ni la iglesia, hay uno que pagó el precio y ese es Jesucristo. Y dice que te amó con amor eterno. Y dice que su amor es grande para con nosotros, que envió a Jesucristo. El amor de Dios es grande. Y esta mujer se sentía así. Estaba frustrada. Pero ¿sabe lo que hizo ella? Siguió clamando. Dile al que está a tu lado, golpéala así y dile, sigue clamando. No te canses. No te canses de clamar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras Dios estaba en silencio, mientras Jesús estaba en silencio frente a esta mujer, había en el cielo una preparación de un milagro mayor para ella. Bendito sea el Señor. Estos tiempos no son fáciles, pero son más llevaderos cuando logramos reposar en las verdades de Dios como su amor y su bondad. Y tener presente que Dios sabe lo que hace. Y que al final todo está en sus manos. Amén. Usted tiene que entender que su vida está en las manos del Señor. Que sus hijos están en las manos del Señor. Que su trabajo está en las manos del Señor. Y cuando nosotros caminamos confiando en esto que estoy hablando, entonces caminamos tranquilos. Caminamos en paz y puede venir la adversidad, pueden venderte tus hermanos, pueden meterte a la cisterna, pero tú sabes en quién tú has confiado. Porque José se sintió igual, pensaba que Dios no le escuchaba, pero ahí Dios lo estaba preparando para algo más grande. Amén. Cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. ¿Necesita trabajar Dios? Sí. Necesita trabajar Dios. Puede callar porque Él sabe que si habla, no le escucharemos muchas veces. Porque ¿cuántas veces Dios nos habla y nosotros lo hacemos los desentendidos? Es más, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y el pastor está predicando y nosotros estamos pensando en cualquier cosa, menos en lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué? Queremos oír la voz de Dios. Queremos que Dios nos hable, pero nosotros a veces no queremos escucharlo. Queremos que Él se aparezca de manera sobrenatural. Hermano, si no estás dispuesto a escuchar lo que Dios habla a través de la palabra, menos Dios se te va a aparecer en forma sobrenatural. Porque esta es la voz de Dios, la palabra, la Biblia es la voz de Dios a tu vida. Amén. Él está trabajando. Dios no necesita trabajar a lo mejor en algo, pero sí Él puede trabajar en nuestras vidas, en áreas que necesitamos. Amén. Jehová dice, callará de amor en su palabra. A veces esperar en Él es una prueba de amar. Esperar en Dios es una prueba de amor. ¿Cuántos por amor han esperado? Mucho. ¿Cuántos han esperado por amor? El amor te hace esperar. Como alguna vez lo dije, yo esperaba a mi esposa, me decía, mi amor, nos vemos en el terminal, venía de Viña. ¿A qué hora nos juntamos? A las 5 de la tarde en el terminal. Yo, siempre puntual, 10 para las 5 estaba ahí. La llamaba y le decía, ¿dónde está? Voy saliendo de Viña. Pero el amor me hacía esperar. Porque la amaba y aún la sigo amando. Pero el amor te hace esperar. Y cuando tú amas, cuando Dios te ama y tú lo amas a Dios, no importa cuánto tiempo tú tengas que esperarlo. Tú sabes que Él va a llegar a golpear a tu puerta. Tú sabes que alguien Dios va a tomar para golpear tu puerta y decirte, te traigo una bendición. ¿Cuántos lo creen? Recibe esta palabra. Dios va a llevar a alguien que va a golpear tu puerta y te va a decir, este es tu día. Dios te va a tomar a alguien que va a hacer un llamado y te va a decir, este es tu tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a tomar tu vida y te va a decir, es el tiempo que yo te levanto como el hombre y la mujer de Dios.
Porque eso es lo que necesitamos. Que Dios nos levante como los hombres y las mujeres de Dios que Dios quiere que seamos. Mientras Jesús estaba callado, los discípulos se molestaban por el ruido de la mujer. Ellos estaban cansados por la insistencia de ella siguiéndole en el camino. Ella creía en el poder de Jesús para hacer el milagro en su hija. Van a haber voces que nos van a querer callar. Escuche bien esto, hermano. Escúchelo bien a través de las pantallas. Va a haber gente que el diablo va a usar para querer hacer callar tu clamor. Hay familias que el enemigo toma para quererte detener en el avance del reino del Señor. Va a haber vecinos, va a haber compañeros de trabajo, van a haber compañeros de colegio que van a querer que tú no avances en tu clamor, en tu relación con Dios. Pero en esta hora tú vas a levantarte en pie y vas a decirle: yo voy a avanzar, aunque las voces sean contrarias, aunque el tiempo sea contrario, aunque el diablo se levante, yo voy a avanzar porque viene la victoria para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que perseverar en el nombre de Jesús. Los tiempos no son fáciles hoy día, pero hay que perseverar con la ayuda del Señor. Estas voces pasan en nuestras vidas cuando otros se incomodan o molestan por nuestra fe en nuestro Dios Todopoderoso. Ellos ven nuestro clamor sin respuesta del cielo y muchas veces esos mismos lo dicen: ¿y tú no crees en Dios? ¿Y tú no vas a la iglesia? No sé si a alguien le ha pasado cuando estamos en crisis y la gente viene y dice: bueno, ¿y tu Dios dónde está? ¿Qué pasa con tu Dios? ¿Cuál es la respuesta? Él está trabajando, yo estoy tranquilo. Sin ni uno en el bolsillo, pero tranquilo. Con tu hijo a lo mejor enfermo, pero tranquilo. Con a lo mejor una estadística del médico contraria, pero tú tranquilo. ¿Qué diferencia es esto? Amén. ¿Cuántos están tranquilos? No es fácil estar tranquilo, hermano. Cuando estamos ahí no es fácil. Cuando estamos bendecidos todo es happy, happy. Pero cuando estamos ahí en la crisis, en el problema, ayúdenos el Señor, amén. Pero es necesario esperar y perseverar en Dios, porque eso es una prueba a nuestra fe. Porque tomar una Biblia, caminar hacia una iglesia es fácil, ir hacia un lugar es fácil, pero donde se conoce que somos hijos de Dios verdadero es en cómo sabemos soportar las pruebas, las adversidades que vienen a nuestras vidas. Ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Amén. Porque imagínense a Daniel, en donde había un edicto que había que adorar a un Dios, y él dijo: no, yo tengo mi Dios. Y abrió las ventanas y siguió orando y siguió clamando. O sea, Daniel tenía identidad. Daniel sabía en quién había creído. A Daniel no le importaba lo que los otros hacían. Él hacía lo que Dios sabía que estaba bien en su vida. ¿Y cuántos a veces hoy día están vendiendo sus primogenitura por causa de lo social, por causa de lo que el mundo tiene? No vendas tu primogenitura. Dile: Dios, aunque tenga que ir en contra de la corriente, yo voy a avanzar porque sé que tú vas conmigo. Aunque todos marchen hacia allá, yo voy a marchar hacia donde tú me digas, Señor, porque sé que tú vas conmigo. La Biblia nos dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. O sea, la última opción para esta mujer fue literalmente, ¿qué dice la Biblia? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La oración, primero clamó, después clamó más fuerte y después se rindió a los pies de Jesús y le dijo: Señor, socórreme. ¿Sabe lo que vio en Jesús? El rendirse. Ella vio la última alternativa que ella tenía. Ella vio en rendirse, en postrarse delante de Jesús. Dijo: si no me responde ahora, es ahora o ahora. Y se postró. Y eso nos habla de niveles de oración para alcanzar el milagro en nuestras vidas. A veces nosotros: Señor, te pido por esto y por esto. Pasó un mes,
bueno, Señor, no fue tu voluntad. A veces clamamos y como le ponemos un poco más de empeño. Y decimos, Señor, me levanto en este día confiando que tú vas a abrir la puerta. Me acuesto confiando que tú vas a abrir la puerta. Y estoy donde ando, estoy confiando y clamando que Dios va a abrir esa puerta. Segundo nivel. Tercer nivel. Me postro todos los días delante del Señor. En oración, en ruego, en ayuno, para que Dios responda. Hasta que Dios haga algo, no me voy a mover. No me pararé de este lugar hasta que no me bendigas, dijo Jacob. No te soltaré si no me bendice, le dijo el ángel. Ana, cuando estaba orando, estaba llorando, estaba gimiendo por un hijo. Y yo creo que ella en su corazón decía, no me voy a parar de este lugar hasta que Dios responda el clamor de mi petición. Nosotros podemos, ¿los digo o no los digo? Porque hay gente que dice, no, si es la voluntad de Dios va a pasar, pero ni siquiera clama, ni siquiera ora, ni siquiera ayuna por una petición. Les digo algo, usted y yo tenemos el poder para bajar los milagros a nuestras vidas. Porque Dios está dispuesto, amén, siempre Dios está dispuesto. Pero Dios quiere probar nuestro corazón. Porque le aseguro que si usted le pide, Señor, te pido, dame un auto. Y Dios mañana le dice, toma, ahí está la llave de tu auto. Se pierde con auto y todo. Porque su corazón no estaba preparado para recibir la bendición. Pero cuando nosotros insistimos y golpeamos puertas y clamamos y ayunamos y le decimos, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. Y clamamos, insistimos, ayunamos, tocamos. Viene un predicador, pasamos adelante. Viene otro, pasamos adelante. Viene la escuela dominical, predica un niño, yo paso adelante. Porque quiero más del Señor. Porque sé que Dios va a responder mi clamor. Entonces Dios en este momento vio el clamor de esta mujer. Y respondiendo dijo, no está bien, le dijo Jesús, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se imaginan esa respuesta? Al clamor extremo de una mujer que tenía una necesidad, Jesús le responde, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Despectivamente le estaba diciendo que no era bueno dar el pan, lo que él traía, a los que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Porque ella, por no pertenecer al pueblo judío, eran catalogados como perrillos. Por eso Jesús le expresó esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se imaginan la cara de esa mujer? ¿Se imaginan cuando usted le pide algo a Dios y Dios le responde de esa manera? No, no te voy a hacer nada. Olvídate. Porque tú no tienes autoridad. No eres ni siquiera mi hijo, ni siquiera vas a la iglesia, ni siquiera ofrenda a la iglesia. Menos 10 más. Entonces, no hay respuesta para ti. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Agachamos la cabeza. No te sirvo más. No voy más a la iglesia. La respuesta. ¿O no? Nos ponemos rebeldes. Pero Dios sigue estando en su trono. Y esta mujer es un ejemplo, no tan solo para las mujeres, también para los hombres. Porque pasó algo. La verdadera fe te acerca a Dios en tiempos de prueba. Amén. La verdadera fe en Dios te acerca a Él en medio de la prueba. ¿Cuántos escucharon y dicen amén? Cuando tú tienes una fe genuina en Jesucristo, entonces puedes estar pasando la prueba más grande. Pero tú vienes a buscar y a beber de ese río que viene del cielo. Puedes llegar destruido, puedes llegar llorando, puedes llegar sin ver nada, pero vienes aún arrastrando porque sabes que Dios va a responder. No es primera vez que predico este mensaje. Pero ¿sabe algo? He aprendido que necesitamos buscar a Dios en medio de la prueba. Ahí es donde se nota la verdadera fe. Es ahí donde Dios dice, voy a sacar pecho por esa hija.
porque su marido está lejos de Dios, sus hijos están lejos de Dios, está pasando una crisis financiera en su hogar, pero sigue adorándome, sigue levantando sus manos, esa mujer sigue confiando. Gloria a Dios, porque hay ayuna, o hay ayuno que sigue confiando en medio de la adversidad. Y yo me imagino que Dios se siente orgulloso de esos hombres, como se sintió de Job cuando fue Satanás a hablarle y a pedir permiso para tocar la vida de Job. Porque dijo que él era temeroso de Jehová. Y le pidió permiso al mismo Dios para tocar la vida de Job. Cuando Dios está contigo y tienes una fe verdadera, tú sabes tú quién eres. Y no hay nada que te amedrente en el nombre de Jesús. Tú sigues caminando. Una vez yo estaba en una X iglesia y por amor a Dios y por ser apasionado por Dios, 2 hombres querían golpearme. Y una hermana me dijo, pero hermano, usted va a seguir yendo a la iglesia. Es que hermana, yo no vengo por los hombres, yo vengo porque sé que Dios tiene algo para mi vida. Y estos hombres no van a detener lo que Dios tiene para mi vida. Cuando tú sabes quién eres y en quién has creído, tú avanzas a pesar de que te levante el mismo infierno. ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias porque estoy avanzando? Porque estás probando mi fe. La fe no te aleja del Señor. Esta mujer antes clamaba, pero después se postró y clamó. Etapas de oración. Primero oró, después clamó, después se postró y clamó al Señor. No te rindas, hermano, en ninguna de estas 3 etapas. Sigue avanzando porque Dios se va a glorificar en tu vida. Amada, no te rindas, sigue avanzando porque Jesús, dice la palabra del Señor, que comienza a hablarle. Y cuando al principio no le respondía palabra, solo había silencio en un tiempo. Dice la palabra que eso duró por un tiempo. Pero Jesús ahora, cuando la ve postrada, la ve clamando y vio la cara de ella al responder lo que Jesús le respondió, que el pan no se lo daba a los perrillos, la miró. Y esta mujer le dijo, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Jesús se vio tan impactado. Ella dice que recuerda cuando Dios guarda silencio porque Él está trabajando. Aquí Jesús, Dios Todopoderoso, estaba trabajando en el milagro. Pero las palabras de Jesús no son aquellas que ella esperaba. Jesús le dice a ella que no podía tomar ese pan. Pero Jesús, que es tremendo, porque la Biblia nos enseña que las mejores palabras, la mayor fuerza, su más grande confianza en el amor y poder de Dios fueron expresados por su boca. Y ella no dejó de creer y de hablar con Jesús. Ella no renunció ni abandonó su ruego. ¿Escuchó bien? No renunció ni abandonó su ruego. ¿Cuántos llevan años orando por algo hoy día? ¿Cuántos llevan meses orando por algo? Te di ejemplo de meses, te di ejemplo de años, te di ejemplo de generaciones, de silencios que Dios tuvo. Sigue insistiendo, te dice el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su hija fue sana al instante. Por favor, vámonos al versículo 26 de Mateo capítulo 15. Con esto termino. Hermano, no renuncies como reflexión a tu clamor, ni a tu fe en el Señor Jesucristo. Porque durante mis 14 años de pastor he visto mucha gente que ha renunciado a su fe, que ha lamentablemente renunciado a su clamor, a su oración. Y sabe, Dios sigue estando en su trono. La pena es dónde están ellos que alguna vez clamaron. Es triste, hermanos. Por eso que Dios te habla en este día. A pesar del silencio de Dios hacia tu clamor, sigue insistiendo. ¿Qué dice el 26? Y respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. El que sigue, 27.
Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se conformaba con las migajas. Se conformaba casi con lo nada, casi con lo poco. Bendito sea el Señor. Vamos al que sigue. Y entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Oh, cuando Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, ¿sabe? Ni en su pueblo, yo me imagino, encontró una mujer con tanta fe como esta mujer, que le dijo, mujer, grande es tu fe. Y la respuesta no fue, tu hija sea sana. La respuesta no fue, recibe tu milagro. La respuesta de Jesús fue, al ver la fe de ella, hágase contigo como quieras. ¿Vale la pena insistir? ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena seguir clamando, seguir orando, seguir insistiendo? Lo vale, hermano, porque la respuesta fue, hágase contigo lo que tú quieras. ¿Cuántos están esperando algo en Dios? Dios te va a decir en este día, hágase contigo lo que quieras. Pero también Dios quiere probar tu fe y quiere que tú sigas clamando. Póngase de pie en el nombre del Señor. No debemos renunciar a nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? No debemos renunciar a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si Dios guarda silencio, es porque está trabajando. Es porque procura que nuestra fe en Él sea cada vez mayor. Amén. O tal vez porque quiere enseñarnos a depender más del Señor. Eso es importante. Necesitamos depender más del Señor. Y a veces Dios nos prueba para que dependas del Señor, para que dependamos más del Señor Jesucristo. El silencio de Él no es una señal de ausencia. Escucho bien esto, por favor, póngame atención. Porque el silencio de Dios no es señal de que Dios no está. ¿Escuchó bien? El silencio de Dios no es señal de que Dios no está, sino que hay una labor que Él está haciendo en favor de nuestras vidas. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por tu cuidado? Porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, hermano Jonathan, y con esto terminamos el mensaje. Los silencios de Dios son y serán siempre una bendición para nuestras vidas. Siga clamando, siga insistiendo, no se canse. Y con esta reflexión de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, vamos a terminar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Siga clamando por su familia. A través de las pantallas oramos y decimos, sigue intercediendo por aquellos que están lejos del Señor, por aquellos que no quieren tomarse de la mano del Señor. Quizá tu silencio han sido años, pero Dios te dice, sigue clamando como esta mujer, sigue insistiendo. Gloria a Dios para siempre. Mas el Dios, escuche bien, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esperado en silencio, padecer las pruebas. Dice que después de padecer un tiempo, Él mismo, por causa de tu fe, por causa de tu perfeccionamiento en medio de la prueba, Él te va a perfeccionar. Él te va a afirmar. Él te va a fortalecer. Y Él te va a establecer. O sea, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los silencios de Dios, Dios no quería terminar con su pueblo. Dios quería hacer un pueblo grande. En medio del silencio con Job, Dios no quería terminar con la vida de Job. Dios quería glorificarse en la vida de Job. En medio de un pueblo
que no veía a Dios durante 400 años, era porque Dios estaba preparando algo gigantesco. Y eso gigante era que Jesucristo viniera a este mundo para ser crucificado, para ser molido como profetizó Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, nosotros fuimos curados, fuimos sanados, fuimos bendecidos. Aleluya. Dios necesita perfeccionarte. Dios necesita establecerte. Dios necesita firmar tus pasos en este tiempo. Por eso en esta hora levanta tu mano y dile: Señor, yo voy a avanzar a pesar que tú estés en silencio, a pesar de que no vea nada, aunque vea todo contrario, aunque mi familia se oponga a que yo te alabe, que yo te sirva, que yo te glorifique. Seguiré avanzando, Dios, porque tú me vas a responder. Y porque voy a escuchar la palabra que escuchó esta mujer. Mujer, grande es tu fe. ¿Cuántos quieren oír esa voz de parte del cielo? Diciendo: mujer, hombre, grande es tu fe. Hágase contigo lo que tú quieras. Padre, oramos en esta hora, Dios. Clamamos, Dios, por aquellos que sienten que tú estás en silencio. Por aquellos que están viendo todo oscuro, Señor. Que Dios esté en silencio no significa que Él está ausente. Él está contigo como poderoso gigante. Estuvo con José en la cisterna. Estuvo con José en la cárcel. Estuvo con José en el palacio. Estuvo con José cuando estaba siendo vendido por unas monedas. Dios está contigo. Dios está contigo. Estuvo con Job cuando su enfermedad era grave. Estuvo con Job cuando perdió sus hijos. Estuvo con Job cuando su economía estaba flaca. Dios siguió estando al lado de Job. Cierra tus ojos, porque Dios me dice en esta hora que te diga: Él está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Dios está en el silencio. Dios está en medio del trueno. Pero Dios sigue estando. Dios sigue siendo fiel. Necesitan algunos de los que están aquí nuevas fuerzas. Dios me dice: levanta tu mano y recibe nuevas fuerzas de parte del Señor. Ahí está la mano de Dios sobre ti. Recibe nueva fuerza, mujer, que estás a punto de tirar la toalla en este día. Dios te dice: no la tires. Resiste un round más, porque yo estoy contigo y yo te daré la victoria en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Aleluya.
Hay una mujer que está enferma en este día, en este lugar. Hay una mujer que el médico le dijo, ¿sabe? No hay vuelta en tu enfermedad. A ti que recibiste esta palabra de parte del enemigo, de parte del doctor, Dios me dice que te diga, toma esos papeles y ponte a clamar. Aleluya. Ponte a insistir, porque yo me glorificaré en medio de esa prueba, dice Dios. Hay gente probada en las finanzas. Hay gente que está siendo probada en el área financiera. Recibe esta palabra también. Toma un sobre de pacto y dile, Señor, no tengo nada, pero esto es tuyo, Señor. Hago un pacto contigo, Señor. Y de todo lo que me des apartaré para ti, Señor. Porque en medio de la crisis tú te vas a glorificar en mi vida. Y donde puertas están cerradas, tú las vas a abrir, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida. Vamos, créelo. Levanta tu mano en fe y dile, yo lo creo, Señor. Yo me tomo de esta palabra. Y esta semana el milagro va a ocurrir en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo y le dicen gracias, Dios? Vamos, levanta un clamor en esta hora. Seguiré clamando, Dios. Seguiré clamando, Señor. Seguiremos clamando, Señor. Vamos, adórale. Oh, sí, Señor. Seguiremos clamando, Señor. Seguiremos avanzando en medio del silencio. En medio de la dificultad seguiremos avanzando. Preciosa sangre se derramó. ¿Cuántos saben que eso fue su sangre? Aún Jesús pasó un tiempo de silencio. Preciosa aún Jesús en el huerto de Getsemaní por amor. hubo un momento en donde Dios se estuvo en silencio. Cuando Jesús le dijo, sobre ti el dolor, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, Jesús,